tenían la razón, no había percatado de lo que estábamos hablando de la base, ¿no? Conforme la base sea más grande, es la función que crece más rápido, ¿no? Un exponencial. Entonces, en el ejercicio que estábamos, creo que era 3 sobre a al cuadrado, era el cuadrado, era la que era más grande, ¿no? Sí, eso no es, no. Un lapsus que ahí, por ahí me distraje. Listo, a ver. Vamos a iniciar. Vamos a plantear unos par de límites para calcular y luego vamos a plantear problemas de continuidad para entender lo que corresponde a continuidad, ¿no? Ya. A ver. Vamos a hacer este problema. Vamos a hacer el problema F. El límite cuando x tiende a 1 más de x al cuadrado menos 1, 1 sobre x menos 1, ¿ya? Entonces, al momento en que yo lo evalúo, pues resulta que esto me queda claro infinito, el momento en que yo lo evalúo. Cuando ustedes tengan en ejercicios indeterminaciones de este estilo, o sea, infinito a la 0, 0 a la 0, o este mismo 0 al infinito, hay que tratar de aplicar un concepto en el que yo pueda operar. Si ustedes han fijado, todos los ejercicios que hemos hecho de indeterminaciones, hemos operado el numerador y el denominador, o hemos racionalizado, o hemos operado, básicamente hemos operado en conjunto todo, ¿no? He sacado factor común, he factorado, he sumado un término, he restado un término, pero todo hecho en el mismo conjunto del numerador y del denominador, todo hecho en el mismo conjunto. Todas las operaciones abarcan a las expresiones que tienen problemas o que yo no conozco, mejor dicho. En este caso, no hay nada que yo pueda hacer, o sea, yo puedo operarle aquí a la base, puedo hacerle cualquier cosa a la base, le multiplico por algún número A, le sumo y le resto B, puedo hacer cualquier cosa a la base, pero al exponente no le va a afectar nada. O sea, lo que le haga a la base no le cambia al exponente. Y viceversa, lo que le haga al exponente no le afecta a la base. En este tipo de indeterminaciones, de infinito a la 0, 0 a la 0, nosotros tenemos que tratar de que la base y el exponente puedan operarse de manera simultánea, ¿no? Y para conseguir eso, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta expresión. Al número A le podemos expresar como e elevado a la logaritmo en base natural de A. ¿Sí? El número A es igual a e elevado a la logaritmo de A. Con esto, si aquí tendría yo A a la B, aquí fuera a la B, y esto sería e elevado a la logaritmo de A por B. Y ahí conseguimos que tanto la base que tenía un problema pueda operarse ya con el exponente. Ya ahí sí ya puedo comenzar a manipularles a esas expresiones. Con eso, con esa idea, voy a operar esto. ¿Sí? Con esa idea voy a operar esto. Digo el límite cuando x tiende a 1 más de x al cuadrado menos 1, 1 sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 más de x al cuadrado menos 1, 1 sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 más e elevado a la logaritmo de x al cuadrado menos 1, 1 sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 más de e elevado a la logaritmo
de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Entonces ya ahora ya puedo operar, ya la indeterminación que estaba en esa base ya está en el mismo orden o en la misma jerarquía que la del exponente. ¿Sí? Ya puedo operar, ya puedo tratar eso que está escrito ahí. Voy a concentrarme únicamente en este punto que está aquí. Yo voy a concentrarme únicamente en ese punto que está aquí. Cuando vale 1, logaritmo de 0 es menos infinito y esto es infinito, ¿no? Entonces, digo, a ver, logaritmo cuando x tiende a 1 más de e. Esto por propiedades de logaritmos es logaritmo de x más 1 más logaritmo de x menos 1 y todo esto sobre x menos 1, ¿ya? Vamos a evaluar para saber qué tenemos. Al momento en que nosotros evaluamos, aquí me queda logaritmo de 2 más, esto es 1 menos 1, 0, pero es un 0 más. Y 1 menos 1 es 0, pero es un 0 más, ¿no? Un 0 más. ¿Ya? Entonces digo, a ver, voy a tomar las cosas que sí sé cuánto valen por separado. Todo esto yo sí sé cuánto es. Todo esto yo sí sé cuánto es. Eso es menos infinito. Si la respuesta de todo eso es menos infinito. Y también el otro, también ese. Entonces, entiendo más o menos, y la idea de todo límite es esta, ¿no? Separar las cosas que desconocemos y las cosas que conocemos para poder encontrar una respuesta. Entonces, nosotros decimos sea L1 y decimos que es igual al límite cuando x tiende a 1 más de logaritmo de x más 1 más logaritmo de x menos 1. Y L2, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 más de 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Ahora, este límite L1 es menos infinito. Ese límite es menos infinito. Este límite L2 habría que hacerle un cambio de variable, ¿no? Habría que hacerle un cambio de variable. Por ejemplo, le puedo hacer un cambio de variable. Le hago un cambio de variable. Cambio de variable. X menos 1 es y. Conforme x tiende a 1 por la derecha, y tiende a 0 por la derecha. Entonces, este L2 es el límite cuando y tiende a 0 de 1 sobre y. Pues esto es 0. Es más, después eso es más infinito, perdón. Eso es más infinito. ¿Ya? Ya. Ese debía ser más infinito. Este quizá genere un poco de duda. La gráfica de logaritmo es la siguiente, ¿no? La gráfica de logaritmo es la siguiente. La gráfica de logaritmo es la siguiente. Conforme el argumento se acerque al 0, la respuesta a la imagen es una función que sigue decreciendo sin límite, entonces es menos infinito. Conforme, eso es por una propiedad del logaritmo, ¿no? Es como analizarle la misma exponencial, básicamente. ¿Ya? Ahora, entre L1 y L2 yo debo multiplicarles. ¿Sí? Entre L1 y L2 yo debo multiplicarles. Entonces yo digo que L3 es igual al límite cuando x tiende a 1 más de
logaritmo de x más 1 más logaritmo de x menos 1 sobre x menos 1. Y en multiplicar, entre comillas, funciones que están creciendo muy rápido, que crecen, esto es menos infinito, ¿no? Si ustedes multiplican, entre comillas, L1 y L2, el resultado es menos infinito. Y la justificación es la misma que teníamos antes. Tenemos una función cuyo resultado es más infinito. Tenemos otra función que es menos. Entonces, es una función que digo que es un c con un c menor que 0. Y el resultado de este producto es menos infinito. Entre comillas, el hecho que se esté multiplicando funciones, una función que crece y la otra función que decrece, el resultado es una función que está decreciendo, ¿no? Si ustedes multiplican una función que solo está creciendo con una que solo está decreciendo, el resultado es que decrece. Ya, ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya. Este L3 representa todo esto. Representa todo esto. Estoy elevándole a una exponencial a un número que es muy, muy, muy pequeño. Estoy elevándole una exponencial a un número que es muy, muy, muy pequeño. El límite, cuando x tiende a 1 más de f de x, esto sería 0. ¿Bajo qué argumento? Pues esa es la respuesta, pero ¿bajo qué argumento? Entonces digo, a ver. Yo ya sé cuánto es esto. 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 Eso representa o tiende a menos infinito. Entonces, es un número muy, muy, muy pequeño. La exponencial elevada a un número que es cada vez más pequeño, eso es 0. El argumento es básicamente el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x, esto es igual a 0, con a obviamente mayor que 1. Y ahí está justificado, ¿no? Y ahí está justificado. La respuesta es esa. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? La respuesta es el límite 0, ¿no? A ver, hagamos otro ejercicio con esta misma idea, sí, con esta misma idea, del sentido de qué hacer con indeterminaciones de 0 a la 0 o infinito a la 0, ¿no? Con ese tipo de cosas. Es una opción. La otra opción es aplicar un logaritmo. Esta es otra opción. Independientemente de cuál sea la opción que se elija, la idea es la misma, la de tratar de tener la base y el exponente en la misma operación. Por ejemplo, x0 más 1 sobre x, ya. El límite, cuando x tiende a 0 más de 1 sobre x, 1 sobre el logaritmo de x. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo evalúo 1 sobre x cuando x tiende a 0 más infinito. 1 sobre el logaritmo de x cuando x tiende a 0 más 0. Tengo una indeterminación de infinito a la 0. La indeterminación de la forma infinito a la 0. Manteniendo la idea que les dije, que bueno, o sea, tengo que operar la base y el exponente en el mismo orden, en la misma jerarquía, utilizo esa propiedad de expresarle a un número como una función exponencial. Aquí me quedará el límite cuando x tiende a 0 más. 1 sobre x lo expreso como e elevado a la logaritmo de 1 sobre x. Y todo esto a la 1 sobre el logaritmo de x.
¿Ya? Lo que estamos haciendo aquí, como les digo, es que ya la base y ese exponente estén en la misma operación, que lo que le haga la una también le puede afectar a la otra. Caso contrario, lo que haga con la base jamás le va a llegar al exponente. Digo, a ver, por propiedades de logaritmos, la división de logaritmos es una resta. Entonces yo digo, esto es e elevado a la logaritmo de 1 menos logaritmo de x. Todo esto a la 1 sobre logaritmo de x. Logaritmo de 1 es 0. Límite cuando x tiende a 0 más. De e a la menos logaritmo de x sobre logaritmo de x. Y ya. Se fue la variable. No solo levantar la indeterminación, sino que hasta inclusive quedó una función constante, de hecho. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si podemos ver estas cosas, si podemos entender cómo tratar los problemas, no importan la clase de funciones que tengamos, ¿no? Si conocemos métodos o trucos o tips para poder resolver, cualquier problema le vamos a resolver. Sí, cualquier problema le vamos a resolver. Y ya se fue de todas las variables. La respuesta es a la menos 1, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Profe, es como teorema lo que puso arriba de 1 sobre x es igual a e a la logaritmo natural de 1 sobre x. Claro. A ver, a cualquier número a, cualquiera, que obviamente sea mayor que 0 y diferente de 1, ¿no? Usted le puede expresar como e elevado a la logaritmo de a. ¿Sí? Usted le puede expresar de esta manera, e elevado a la logaritmo de a. Si ustedes recuerdan algo de funciones compuestas, f compuesta por su inversa de x, esto siempre era x. O la inversa compuesta de f de x siempre es x. Entonces, la exponencial está compuesta del logaritmo. La exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Solo me va a quedar como resultado a. Eso es. O sea, por ejemplo, x al cuadrado yo le puedo ver como e elevado a la logaritmo de x al cuadrado. Pero a eso hace referencia. Siempre va a darle eso. O sea, a un número, usted siempre va a poder tener la posibilidad de expresarle como e elevado a la logaritmo de ese número. Siempre y cuando sea positivo. Siempre y cuando sea positivo. Si es negativo, habría que ver qué pasa. Habría que ver qué pasa. Si es negativo, habría que ver a qué está elevado. Ahí sí ya no puedo, ahí sí ya no es tan fácil si es negativo. Pero las funciones que trabajamos son siempre con números positivos acá en la base. Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya. Vamos a ver ahora otro problema. Uno que involucre ya funciones trigonométricas. Ya con funciones trigonométricas es un poquito distinto para trabajar. Hay que buscar las ideas, hay que buscar las cosas para trabajar en funciones trigonométricas. Ya. Vamos a hacer el último ejercicio de esta clase del número e y luego hablamos de continuidad y de otras funciones. El límite, cuando x tiende a 0, del seno de x más 1 sobre el coseno de x, 1 sobre el seno de x. Lo primerito le voy a evaluar. Seno de x es 0 más 1 es 1. Coseno de x es 1. Entonces aquí me queda 1. Todo esto es 1. Y 1 sobre el seno de x cuando x tiende a 0, pues eso es infinito. Entonces digo, tengo una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Sí le puedo ver a la indeterminación. Se presenta una indeterminación de la forma 1 a la infinito.
Ya identifico la forma de la indeterminación, ya sé por dónde va mi ejercicio, yo sé que en mi ejercicio debe aparecer el número E. Y recalco también que debo darle esta forma. El límite, cuando f de x tiende a 0, de 1 más f de x, 1 a la f de x. Entonces, si le veo así, 1, el 1 debe ser explícito, más cualquier otra cosa. Aquí en el ejercicio que yo tengo, no le veo el 1 de forma explícita, ¿no? No le veo el 1 de forma explícita. Tengo que ponerle al 1. Tengo que ponerle al 1. Algo tengo que hacer, pero tengo que ponerle al 1. En los anteriores ejercicios, simplemente solo dividiendo ya lo lograba, ¿no? Simplemente solo dividiendo ya conseguía eso. Pero ahora la división ya no es tan fácil la división. Dividir seno de x más 1 para coseno de x no me parece que es tan fácil. Buscar un número que al multiplicarle por el coseno me dé como resultado el seno. Difícil le veo. Por la tangente tengo que multiplicarlo. O sea, está complejo, está complejo. Como no quiero dividirle porque le veo difícil, yo digo, a ver, tanto el numerador como el denominador tendían a 1. Voy a separarles mejor. El límite, cuando x tiende a 0, del seno de x más 1 elevado a la 1 sobre el seno de x, sobre coseno de x elevado a la 1 sobre el seno de x. ¿Por qué hago eso? Porque tanto el numerador como el denominador tendían a 1. Tendían a 1. Entonces digo, muy bien. Sí, aquí está todo muy bien. Y justamente esto ya es la forma que estoy buscando. 1 más alguna otra función elevado al inverso multiplicativo de esa función. Entonces, ya el numerador ya tiene la forma que le estuve buscando. No tengo que hacerle nada, nada, nada ya. Ahora el denominador sería el único que debería darle la forma. Entonces, 1 más seno de x elevado a la 1 sobre el seno de x. En la forma, digo que tiene que aparecer el 1. Y en este caso, yo creo que la manera más fácil es sumarle. Entonces, yo digo, bueno, 1 más coseno de x. Y como estoy sumando, tengo que restar para no afectar. Menos 1. ¿Ya? Y todo esto elevado a la 1 sobre el seno. Entonces, miren, la forma es 1 más, o sea, tiene que estar el 1. El 1 es prioritario que esté. Y de forma explícita, o sea, viéndole al 1. Digo, ya, a ver, ¿qué más le hace falta a esto para dar la forma? Elevarle a su inverso multiplicativo. ¿Está elevado? No, no lo está. Entonces yo mismo le pongo para elevarle. Entonces límite cuando x tiende a 0 de 1 más seno de x elevado a la 1 sobre el seno de x sobre 1 más el coseno de x menos 1. ¿Ya? Y le elevo al inverso multiplicativo. 1 sobre coseno de x menos 1. Como no puedo estar alterando, le multiplico por sí mismo también. Entonces, coseno de x menos 1. Ya, ahí no estoy alterando en nada. Y por este 1 sobre seno de x, que tenía el mismo problema. 1 sobre el seno de x. ¿Ya? Aquí está lo que yo estoy añadiendo, ¿no? Aquí está lo que yo estoy añadiendo. Esto añadí yo. Esto añadí yo. Ya le di la forma, ya le di la forma, ya le di la forma, entonces voy a asociar lo que ya le logré dar la forma.
1 más seno de x elevado a la 1 sobre el seno de x sobre 1 más coseno de x menos 1 elevado a la 1 sobre coseno de x menos 1. Y todo esto por coseno de x menos 1 sobre el seno de x. ¿Ya? Y ahora analizo, a ver. Esto yo lo conozco. Esto ya lo conozco. Esto también ya lo conozco. Ya le di la forma que estaba buscando. Solo tendría que calcular o solo tendría que saber cuánto es esto. Es lo único que debería saber. Entonces, a ver, tengo tres factores o tres términos en los cuales dos de ellos ya conozco el límite y uno todavía no lo conozco. Entonces voy a separar todos los límites que conozco y los que desconozco también. L1, digo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más el seno de x elevado a la 1 sobre el seno de x. L2, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x menos 1 elevado a la 1 sobre coseno de x menos 1. L3, el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 sobre el seno de x. ¿Ya? Ahí están separados los tres límites. Se supone que los límites que ya conozco no deberían ser problema para mí en la resolución. Y de hecho no lo son. Yo sé que esto es E. Yo sé que eso es E. Sé que eso es E. ¿Por qué? Porque le llegué a dar la forma que estaba buscando. La función tiende a 0. El seno tiende a 0. La función tiende a 0. Coseno de x menos 1 tiende a 0. Ya le di la forma, sí, ya le di la forma. Simplemente voy a escribir por cuestiones de notación, por cuestiones de que así dijeron que lo hagamos. Voy a escribir un cambio de variable. Voy a escribir un cambio de variable. Si es que ustedes pueden generalizar, o sea, si su profesor de componente docente, dependiendo, porque hay de algunos alumnos, no todos son de la INGE de Montenegro, si pueden hacer el cambio si pueden generalizar, hagan. La generalización es de esta. Si no, pues hacemos un cambio de variable que quitarme tiempo de pensar no lo hace. O sea, no es que debo pensarle la gran cosa. Simplemente digo, a ver, seno de x es igual a y. ¿A dónde tendría x? X tiende a 0. Y va a tender a 0. No me interesa, igual no me interesa que haya tendido antes de x. X podía tender a 5, a 6, a 7, pero le di la forma de que esto tienda a 0. Entonces, y tiende a 0. L1 se vuelve el límite cuando y tiende a 0 de 1 más y elevado a la 1 sobre y esto es e. Se acabó. Hago aquí lo mismo. Escribo cambio de variable. Solo es por cuestiones de formalidad. Entonces digo, coseno de x menos 1, esto es y. X tiende al número que haya sido y y obligatoriamente va a tender a 0. Aquí no hago un análisis de que si es 0 más o si es 0 menos, no. Simplemente escribo límite cuando y tiende a 0 de 1 más y elevado a la 1 sobre y esto es d. O sea, no tengo que hacer nada más, no es que tengo que estar ahí haciendo algo más. Ya. Ahora me queda ese límite, entonces evalúo y pues resulta que tengo 0 sobre 0. Ahora los ceros que los tengo es mediante funciones trigonométricas. Ya cambia el panorama, en funciones trigonométricas cambia el panorama. Para poder obtener esto, nosotros necesitamos recurrir a dos límites. El primero, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es 1. Y el otro, el límite cuando x tiende a 0
del coseno de x menos 1 sobre x, esto es 0. Esos límites vienen de aproximaciones lineales cerca del 0. ¿Sí? Estos límites vienen de aproximaciones lineales cerca al 0. Cuando estudiemos derivadas, les mencionaré en algún punto lo que es una aproximación lineal y la importancia de una aproximación lineal. Y por eso estos límites también les llaman infinitesimales o infinitésimos, porque hacen referencia a una aproximación lineal cerca al 0. O sea, cómo se comportan cerca al 0. Visto de otra manera, ¿qué sucede cuando ustedes tienen un ángulo? O sea, ¿qué sucede? Digamos, ustedes tienen un triángulo por aquí, lo voy a hacer un triángulo. ¿Qué sucede cuando este ángulo X es cada vez más y más y más pequeño que se asemeja a un lado del triángulo? ¿Y qué sucede cuando el ángulo es cada vez más y más y más pequeño que se asemeja a un lado? Entonces, por ahí va. Esos dos límites que están escritos ahí, jamás en la vida pueden utilizar L'Hopital. No tienen sentido con L'Hopital esos límites. O sea, si por A o B ustedes les queda algo así y utilizan L'Hopital, están mal. O sea, el concepto no es así. Vienen de otra manera esos límites. Ya, eso valía la pena mencionarles, ¿no? Entonces, voy a utilizar estos dos límites, voy a utilizarles. Si me fijo bien, si aquí hubiera estado sobre X, ya sabría que es 0. Si aquí hubiera estado sobre X, ya sabría que es 1. Pero no están. Sin embargo, para mí, operativamente, no es difícil ponerlo a la X. ¿Sí? Operativamente, para mí, no es difícil ponerlo a la X. Entonces, voy a tratar de darles de esta forma, porque esta es la forma que conozco. Seno de X sobre X es 1 en buena hora. Y coseno de X menos 1 sobre X es 0. Aquí no hay X. Sin embargo, no es difícil que yo le añada. Para nada es difícil. Me queda coseno de X menos 1 sobre el seno de X. Y yo le voy a añadir la X. Entonces digo, por X sobre X. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el límite cuando X tiende a 0. El coseno de X menos 1 sobre X es el que conozco. Entonces digo, coseno de X menos 1 sobre X por, me quedará X seno de X. Digo, ahí está muy bien. Sin embargo, yo conozco seno de X sobre X. Aquí tengo X sobre el seno de X. El límite, cuando X tiende a 0, del coseno de X menos 1 sobre X por esta X le voy a pasar a dividir 1 sobre el seno de X sobre X. Y justamente ya tengo las formas que estaba buscando. Coseno de X menos 1 sobre X, esto es 0. Y seno de X sobre X, eso es 1. Les reemplazo y aquí me quedará 0 por 1 sobre 1 y esto es 0. Eso es lo que hay que hacer cuando nosotros tengamos indeterminaciones en trigonométricas. Tratar de dar a esas formas en las que están ahí. Seno de X sobre X, coseno de X menos 1 sobre X. Hay otra también. El límite cuando X tiende a 0 de la tangente de X sobre X, esto es 1. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya. Ahora, encontré todos los límites ya. Entonces voy a finalmente a encontrar cuál es mi respuesta. El límite cuando X tiende a 0 de f de X ha sido igual. El límite del numerador ha sido E. El denominador
ha sido e también, pero elevado a 0. Y la respuesta de eso es e. Esa es la respuesta. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? A ver, hagamos unos problemas que hagan referencia a continuidad. Sí, hagamos unos problemas que hagan referencia a continuidad. Y luego seguimos nosotros en este ámbito, ¿no? Luego seguimos viendo esto de estos límites trigonométricos. Pero vale la pena hablar algo de continuidad y luego seguimos estudiando esto. De igual manera haremos un ejercicio que también está metido ahí un trigonométrico, así que no hay problema en eso. A ver. Ya. Hagamos un típico ejercicio de continuidad. ¿Sí? Hagamos un ejercicio normal que toman en las pruebas de continuidad. Me dice, determine los valores de A, B, C y K. Bueno, aquí hay diferentes valores. Para que la función sea continua en reales. Y vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Vamos a ver cómo proceder un ejercicio de continuidad. F de X es igual a X más 2C, a 3CX más K y a 3X menos 2K. Si X es menor a menos 2, si menos 2 menor o igual que X menor o igual que 1, aquí es solo mayor, aquí es solo mayor. Y si X es mayor que 1, ¿ya? A ver, ¿cómo procedemos en ejercicios de continuidad? Si ustedes ven funciones definidas a trozos, lo que nosotros vamos a hacer primerito es vamos a analizar cada una de esas subfunciones, cada una de esas imágenes. Entonces vamos a escribir cada una de esas imágenes. Yo digo que F1 de X es de X más 2C y en su dominio. ¿Ya? Luego, F2 de X. Digo, F2 de X es 3CX más K y en su dominio. Y luego, F3 de X es igual a 3X menos 2K. 3X menos 2K. Si X es mayor que 1. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Vemos la función definida a trozos y vamos a separar cada una de esas subimágenes o subfunciones, como ustedes le quieran ver. Ahora, digo, a ver, voy a recordar lo que me enseñaron en teoría. En teoría me debieron haber enseñado continuidad de funciones. Ahí me debieron haber dicho toda función racional es continua en su dominio. Toda función con raíces cuadradas es continua en su dominio. Toda función exponencial es continua en su dominio. Las trigonométricas son continuas en sus dominios. Entonces, con esa idea, digo, a ver, toda función polinomial, absolutamente toda función polinomial, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, toda función polinomial es continua. La imagen que yo tengo de F1, x más 2c, es un polinomio. Eso quiere decir que es continuo. Entonces escribo como F1 es un polinomio, F1 es continua.
en el intervalo de menos infinito a menos 2. Entonces, analizo. Como es un polinomio, es una lineal, básicamente es un polinomio. Es continua en su dominio. Voy ahora a F2. Lo mismo, es un polinomio. Como F2 es un polinomio, F2 es continua en el intervalo entre menos 2 y 1. El mismo análisis a F3. Como F3 es un polinomio, F3 es continuo. En el intervalo de 1 a más infinito. Ya, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Eso hay que hacer, ¿no? En cualquier ejercicio que ustedes les digan, encuentren los valores de AB para que sea continua y todo lo demás. Lo que ustedes van a hacer, perdón, es analizar la continuidad de cada una de las partes. Y siempre van a ser continuas. Sí, siempre van a ser continuas. Entonces, F1 es continua aquí, F2 es continua aquí, F3 es continua aquí. Lo que yo no sé decirles es qué sucede en los puntos en donde se parte la función. La función se parte en menos 2. En menos 2, exactamente en ese punto, yo no sé si eso no es continuo. El otro punto en el que se parte la función es en 1. En 1 tampoco les puedo decir si eso no es continuo. Para saber si toda la función es continua, si en todo el dominio, para saber si en todo el dominio es continua, debo analizar en cada uno de los intervalos. Ya lo hice. Y analizar en los puntos en donde se quiebra la función, en donde se parte la función. En este caso, la función se parte en menos 2 y se parte en 1. Entonces, veamos qué sucede en menos 2 y en 1. Entonces, analizamos en x igual a menos 2 y en x igual a 1. Entonces, la continuidad, voy a analizar la continuidad, ¿no? La continuidad en x igual a menos 2. ¿Cuándo se dice que una función es continua? Una función es continua en esta condición. Si el límite de la función es igual a la función evaluada en ese punto, ahí digo que es continua. ¿Sí? Si el límite de la función es igual a la función evaluada en ese punto, digo que es continua. Lo más fácil es calcular la función evaluada en menos 2. Entonces, vamos a calcular la función evaluada en menos 2. Entonces, vamos. Aquí dice menor, aquí dice menor o igual, es esta. 3cx más k. Esto será 3cx más k. Menos 6c más k. ¿Ya? Ahora debo calcular el límite. Pero justamente el límite que quiero calcular es en donde se parte la función. Eso quiere decir que existen límites laterales. Justamente el límite que quiero calcular es en menos 2. Justamente ahí se parte la función. Entonces, necesito o me veo obligado a calcular los límites laterales. Voy a calcular los límites laterales. El límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Menores a menos 2. Este menos es menores a menos 2. Voy a buscar dónde estarán los menores a menos 2.
están aquí, menores a menos 2. Menores a menos 2. X más 2C. X más 2C. Esto es igual a menos 2 más 2C. ¿Listo? Calculo el siguiente. El límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha. Mayores a menos 2. Los mayores a menos 2 están aquí. 3CX más K. 3CX más K. Menos 6C más K. Listo. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Ahora. Se supone que deben ser iguales, ¿no? Se supone que deben ser iguales. ¿Son iguales? ¿Sí o no? Solo viéndoles. ¿Qué me dicen? ¿Son iguales? ¿Sí o no? Solo viendo esto es igual a esto. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, profe. No son iguales, no son iguales, o sea, para que sean iguales literal, o sea, si el uno es menos 2 más 2C, el otro también tiene que ser menos 2 más 2C, ahí son iguales. No son, no son, o sea, no les veo para nada que son. Entonces digo, a ver, ¿qué decía el problema? Yo me puse, y ese es un error gravísimo en la mayoría de exámenes, ¿no? A veces uno no lee lo que está preguntando el ejercicio. El ejercicio me decía, determine si la función es continua en todos los reales, porque si eso me estaba pidiendo el ejercicio, yo puedo responder que no. Porque esto no es igual a esto. O sea, si el ejercicio dice determine o analice si la función es continua en todos los reales, mi respuesta es no. Entonces voy a leer el problema. Y al rato de leer, el problema dice, determine los valores que hacen que la función sea continua. O sea, yo debo encontrar los valores de C y de K que verifiquen que sí es continua. Con eso, yo digo, a ver, supongo que F sí es continua en X igual a menos 2. Yo supongo que sí es continua en X igual a menos 2, porque el problema me dice que encuentre esos valores para que sí sea. No me está preguntando, analice si es o no lo es, sino el problema me dice, asuma que sí es continua y en base a esa suposición, determine C y K. Entonces, como el problema me dice, suponga que sí es continua y en base a eso analice C y K, digo, bueno, entonces esto sí se va a cumplir. Esto va a ser una proposición verdadera. Estos dos límites obligatoriamente tienen que ser iguales. Y ahí les igualo. Entonces ahí me queda menos 2 más 2C es igual a menos 6C más K. Y ya tengo una ecuación. Ecuación. Que solo la pude obtener por la forma, más que por la forma, por la pregunta que me hacía. La pregunta es, determine esos valores para que sí sea continuo. Muy distinto
a que me hubiera preguntado, analice la continuidad de la función. Si me preguntaba que analice la continuidad de la función, les decía que la respuesta no es continua, porque menos 2 más 2c no es igual a menos 6 más k. Pero como estaba esa pregunta, supongo esta parte es importante, esta parte es súper importante, la de escribir que estoy suponiendo que si es continua, entonces puedo escribir esa igualdad. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Esa es una ecuación con dos incógnitas. No la puedo resolver. Necesito otra ecuación si quisiera resolverla. Y justamente yo había escrito por algún punto que vamos a analizar en los puntos en donde se parte la función. Ya analicé en menos 2. Ahora voy a analizar en 1. Entonces vamos a analizar la continuidad en 1. ¿Ya? Analizar la continuidad en 1 es que f de 1 sea igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x. Eso debe cumplirse. Encontremos la función evaluada en 1. Vamos a nuestra función y decimos aquí. Aquí dice menor o igual 3cx más k. 3cx más k. Esto ha sido 3c más k. Ahora necesito encontrar los límites. Y como justamente es el punto en donde se parte la función, van a aparecer dos límites laterales. El izquierdo uno menos, menores a 1. Entonces voy a ver en dónde están los menores a 1. Yo veo que los menores a 1 están acá. Acá están los menores a 1. En 3cx más k. Entonces 3cx más k. 3cx más k. Y esto es 3c más k. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Mayores a 1. Entonces voy a ver en dónde están los mayores a 1. 3x menos 2k. 3x menos 2k. 3x menos 2k. 3 menos 2k. Listo. Y una vez más, el mismo análisis. Esos dos límites para nada son iguales. Son distintos. El uno tiene más, el uno tiene menos, el uno tiene k, el otro tiene 2k. Pero hago la misma suposición que hice antes. Supongo que f sí es continua en x igual a 1. Entonces, supongo que f sí es continua en x igual a 1. Como hago esa suposición, todo es igual. Esta proposición es verdadera, esta proposición se cumple, es verdadera, y puedo igualar. Me queda 3c más k es igual a 3 menos 2k. Y aquí tengo una segunda ecuación. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Resolvamos, ¿sí? Resolvamos las dos ecuaciones. Les voy a escribir de mejor manera para que ustedes les puedan resolver. La primera ecuación le voy a poner que sería 8c menos k, esto es igual a 2. 8c menos k es igual a 2. Ajá. Esta sería 3c más 3k es igual a 3. ¿Ya? Resuelvan, chicos, por favor, ese sistema y me dicen cuántos son los valores de c y de k.
Me dicen, chicos, cuando ya calculen cuánto es C y cuánto vale K. Es un sistema fácil, no creo que les requiera mucho tiempo el sistema, la verdad. Sí, es igual Es a igual a Muchas gracias. Y K, 2/3. 2/3. Gracias. Muchas gracias. Entonces, la respuesta es los valores de C y de K que hacen que la función sea continua en todos los reales, sea continua en todos los reales, es C igual a 1/3 y K igual a 2/3. Esos son los valores de C y de K que hacen que la función sea continua en todos los reales. Este es un problema típico de continuidad, ¿no? Que encontrar los valores de A y B, de A y C, para que la función sea continua. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? ¿Que podría subir un ratito a la función original? Acá. Sí, gracias, Inge. Ya. A ver, algo que me pareció medio interesante, que vale la pena ahorita que estoy indicando esto. Me estaban preguntando algunos alumnos, ¿no? Eh, eso de los límites laterales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa lógica tenía bastante sentido lo que decían, por ende se estaban confundiendo, pero porque tenía mucho sentido. Y es decir, bueno, a ver, uno menos, ¿no? Significa que son menores a 1. Entonces, tranquilamente puede ser esta, porque son menores a 1. O también puede ser esta, que son menores a 1. Entonces, esa lógica llevaba a confusión, porque sí, uno menos menores a 1, pero ¿cuál tomo? Porque esta también es menor a 1, pues. Si es menor a -2, obvio que es menor a 1. Sin embargo, aquí lo que faltó mencionar o lo que faltó relacionar es decir, bueno, son las que estén más cerca al 1 por la izquierda. O sea, por ejemplo, 1 menos. Las que estén más cerca serían 0,99, 0,9 y esas son justamente estas. Eso era algo que quizá faltó complementar en la idea que tenían, ¿no? O sea, 1 menos menores a 1, pero son las que están más cerca. Sí, son las que están más cerca. Por eso es límite. ¿Qué tanto me acerco al 1 menos, ¿no? Eso valía la pena mencionar, que algo vi que estaban por ahí un tanto medio confundidos. Ya. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio que involucra, sí mismo, continuidad y algo de funciones trigonométricas también, que es lo que vamos a seguir viendo acá. Los problemas de continuidad, si ustedes se fijan, no son difíciles, sí son un poquito largos, porque hay que resolver un sistema y hay que estar escribiendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el último problema que había. Este ejercicio que estaba acá. Este ejercicio que estaba acá. Misma historia, ¿no? Hallar A elemento de 0 hasta pi medios para que la función sea continua en reales. Digo, muy bien. Escribo la función. Seno cuadrado de x menos seno cuadrado de a sobre x cuadrado menos a. Si x es distinta de a. Y 1 sobre 2a si x es a. ¿Ya? En este caso, a ver, no tiene dos partes porque el otro es un punto, ¿no? En el sentido, un sentido muy, muy formal, esto es un punto. No es que es una función constante, es un punto como tal, es un punto. Tengo que seguir escribiendo la misma estructura, o sea, seno cuadrado de x menos seno cuadrado de a sobre x al cuadrado menos a si x es distinto de a.
esta función es continua. Entonces yo digo, es continua. ¿Por qué? Continua porque el seno al cuadrado de x es continuo. Toda función trigonométrica es continua. Al cuadrado también. X al cuadrado menos a es continua también. En su dominio, pero. En su dominio. O sea, escribir que toda la función como tal sí es continua, ¿no? Seno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de a sobre x al cuadrado menos a sí es continua. ¿Por qué? Bueno, tiene una función seno, el seno es continuo, toda función trigonométrica es continua. Esa racional es continua en su dominio. Es continua en su dominio. O sea, por ejemplo, esto es continuo. Uno sobre x es continua en x distinto de 0. Obviamente en reales no es continuo, pero en x distinto de 0 sí lo es. 1 sobre x es continua si x es menor que 0 o x es mayor que 0. Ahí es continua. En 0 obviamente no lo es, ¿no? 0 no lo es. Entonces, esa parte es importante de escribir, chicos. O sea, vemos las funciones que hay que analizar y decimos que sí son continuas. Las raíces son continuas, los polinomios son continuos, las trigonométricas son continuas, las racionales, hasta por más extraño que parezca, son continuas, pero en su dominio. Obviamente no en todos los reales. Obviamente no en todos los reales. Entonces, seno cuadrado menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de a sobre x cuadrado menos a al cuadrado, aquí me faltó el cuadradito de a, es continua, ¿sí? Es continua. Eso tienen que analizar, eso tienen que ver. Solo escribimos, y solo es cuestión de escribir. El seno es continua porque es una trigonométrica. El x al cuadrado menos al cuadrado es continua porque es una polinomial. 1 sobre x al cuadrado menos al cuadrado es continua porque es una racional, pero continua en su dominio, no es continua en su dominio. Eso hay que hacerlo, si hay que escribir. No nos demoramos, y más que demorarnos, no la pensamos mucho, ¿sí? O sea, no es que me quedo pensando, viendo el ejercicio y diciendo, ¿será o no será? No, o sea, lo vemos y decimos, sí, sí es continua en su dominio. Y solo analizamos las funciones que hay ahí. Tengo una trigonométrica, la trigonométrica es continua. Tengo un polinomio, el polinomio es continuo. Tengo una racional, la racional es continua. O sea, no es que me quedo viendo y me quedo unos 5 minutos viendo el problema y pensando eso, no es. Sí es continua, sí son continuas. Todas las cosas que les escribimos ahí, sí son continuas. Solo hay que escribir, solo hay que escribir. Eso vale la pena, ¿no? Por más extraño que parezca que las racionales son continuas, ¿sí? Por más extraño que parezca, son continuas. Ahora, necesito analizar en el punto en donde se parte esa función y esa función se parte en A. Si x es distinto de a, toma esta forma. Y si x es a, toma esta forma. Entonces, analizar la continuidad en x igual a a. Es decir, el límite cuando x tiende a de f de x, esto debe ser igual a f de a. F de a es la más fácil de calcular. Ya está, es un punto. Si x es a, 1 sobre 2a. Ahora el límite. Ahora el límite. El límite cuando x tiende a de f de x. Entonces veo, me quedo viendo y digo, a ver, ¿será un límite lateral? Digo, a ver, ¿la función en verdad se parte en a? Sí, sí se parte en a, porque tome una imagen en a y tome otra imagen cuando no es a. Entonces, si me acerco a por la izquierda,
toma esta imagen, porque dice que sea diferente de A. Y si me acerco a A por la derecha, también toma esta imagen. Si me acerco a A por la derecha y por la izquierda, toma A. Porque no hay nada que me diga menor que A. No hay nada que me diga mayor que A. Solo me dice distinto de A. Entonces digo, no he tenido que calcular laterales, la verdad. Basta con calcular el límite de esa función y esa es, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a del seno cuadrado de x menos el seno cuadrado de a sobre x al cuadrado menos a al cuadrado. Esto es igual a sí mismo. Ya. Y vamos a calcular ese límite. Entonces, lo primero que siempre vamos a hacer es evaluar, ¿no? Siempre vamos a evaluar. Yo voy y evalúo y pues resulta que es 0 sobre 0. Resulta que es 0 sobre 0. Digo, a ver, tengo los ceros mediante trigonométricas. Y tengo los ceros mediante trigonométricas. Eso quiere decir que en algún punto, eso es muy probable, le voy a escribir de la forma generalizada esto. El límite cuando f de x tiende a 0 del seno de f de x sobre f de x. O sea, es muy probable que llegue a esto, es muy probable que llegue a usar eso. Obviamente, así viéndole al ejercicio, está difícil, ¿no? Tengo dos senos, están elevados al cuadrado todavía, entonces le veo un tanto complejo eso. Yo le veo un tanto complejo. Lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, ese denominador es un polinomio y me da 0. Voy a factorar. Entonces, voy a factorar. Creo que puedo factorar. Y sugerencia, traten ustedes de sumar, factorar, restar, las operaciones que sean evidentes de ver. ¿Sí? Las operaciones que sean evidentes. Algo que no les requiera pensar mucho. No voy a estar diciendo, bueno, veo una trigonométrica, inmediatamente digo identidades. No, o sea, vayamos en orden de facilidad. Si puedo sumar, he de sumar. Si puedo restar, he de restar. Si puedo factorar, factoraré. O sea, haré las operaciones que salgan a la luz. No voy a tratar de primeras en darle esto, no. Primero veré qué tipo de operaciones hay. Se da una diferencia de cuadrados. Seno de x más seno de a, seno de x menos seno de a, sobre x más a, x menos a. ¿Ya? Ahora, digo, muy bien. La indeterminación se da aquí. Aquí me da 0 y 0. X más a cuando x tiende a A, eso me da 2a. Seno de x más seno de a cuando x tiende a A, eso me da 2 seno de a. Entonces, ahí no hay problema. Y comenzamos ya a aislar o a separar aquellos límites que me presentan cosas extrañas, que me dan ceros o que me dan infinitos o algo así. Entonces digo límite cuando x tiende a del seno de x menos seno de a sobre x menos a por el seno de x más el seno de a sobre x más a. Se separo. Y ya no puedo factorar. La siguiente operación que podría hacer es restar. X menos a no puedo restar. ¿Sí? X menos a no puedo restar. Pero los senos sí los puedo restar. A los senos sí puedo restarlos. Aquí recién viene un punto de saber trigonometría para restar esos dos senos, ¿no? Vale la pena, si no se acuerdan, el seno de x menos el seno de y, esto es 2 veces seno de la semirresta, coseno de la semisuma. Entonces, miren aquí,
cuando quise restar los senos, porque era la otra operación que sí podía hacer, me veo obligado a utilizar una identidad trigonométrica, pero no al inicio. Al inicio no. Al inicio haré operaciones algebraicas. Al final, ya cuando no pueda, utilizaré nociones de trigonometría. El límite, cuando x tiende a d 2 veces seno de x menos a sobre 2, coseno de x más a sobre 2, sobre x menos a, por el seno de x más el seno de a sobre x más a. ¿Ya? Y aparece un nuevo factor, aparecen dos nuevos factores. Aquí se hace 0. Aquí no. Entonces, separo una vez más. Aíslo las cosas que generan un problema, ¿no? Aíslo las cosas que no conozco. 2 veces seno de x menos a sobre 2 sobre x menos a por seno de x más seno de a sobre x más a. Me olvidé del coseno. Por coseno de x más a sobre 2. Ya. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya ven. Me van a prestar atención en lo que les voy a decir porque esto es importante para poder resolver esta clase de límites trigonométricos, ¿no? Se me fue la idea. Ya. ¿A dónde tengo que llegar? Es a esto. F de x tiende a 0 del seno del ángulo sobre el ángulo, ¿no? Aquí puede ser cualquier expresión sobre esa misma expresión, ¿sí? Seno de cualquier expresión sobre esa misma expresión. El ángulo y el denominador deben ser iguales. Y eso es 1. Ese es en el caso ya final, en el caso ideal, cuando todo el ejercicio estuvo muy bien. Pero la verdad, nosotros casi siempre nos vamos a topar con algo por este estilo. F de x va a tender a 0. G de x va a tender a 0 para un determinado a. Básicamente vamos a tener algo así. El límite cuando x tiende a del seno de f de x sobre g de x. O sea, para un determinado número, esta función se va a hacer 0 y esta función se va a hacer 0. Es lo que estoy escribiendo acá. Sigo teniendo la indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Seno, si f de x tiende a 0 para un determinado a, 0. Si g tiende a 0 para un determinado a, 0, ¿ya? Lo que ustedes deben analizar, porque esto es lo que casi siempre nos vamos a encontrar, es decir, bueno, a ver, en términos de operación, en términos de lo que yo creo que conozco, en términos de las cosas que he aprendido, para mí, ¿qué es más fácil? Si expresarlo así o expresarlo así. La idea que quiero dar es, bueno, ustedes se topan con seno de una expresión sobre otra expresión distinta. ¿Qué es más fácil? Hacer que el denominador tenga la forma del ángulo. O sea, si al denominador puedo expresarle como la expresión que está en el ángulo, o en su defecto, al ángulo, expresarle como el denominador. Eso es algo que ustedes deben decidir, eso es algo que ustedes tienen que tratar de ver, de tratar de formar. A ver, ¿qué es más fácil?
expresarle al ángulo como que fuera el denominador o al denominador como si fuera el ángulo. Eso hay que analizarlo, ¿no? Eso hay que analizar. Y eso hay que ver literal, o sea, ¿qué es más fácil? Literal, ¿qué es más fácil? Sí, porque nosotros vamos a tener expresiones como estas, f de x sobre g de x. Entonces será, al ángulo, ¿puedo manipularle para que me quede como el denominador? ¿O al denominador mejor le manipulo para que me quede igualito al ángulo? Con esa idea, esto se hace cero. Esto también se hace cero. Pero son distintas. El uno es x menos a sobre 2 y el otro es x menos a. Con lo que les acabo de decir, ¿qué piensan ustedes que es más fácil? ¿Lograr desaparecerle a este 2 que está en el ángulo o que un 2 aparezca en el denominador? ¿Qué creen para ustedes que sería más fácil? ¿Quitarle a este 2? No sé cómo, pero quitarle a este 2 o hacer que aquí aparezca un 2. ¿Cuál de las dos operaciones creen que sea más fácil? ¿Quitarle el 2 o hacerle aparecer un 2? Que aparezca. Que aparezca, ¿no? Que aparezca. O sea, deben darse cuenta que quitarle a un 2 de un seno no voy a poder. O sea, es difícil quitarle a ese 2. Entonces yo creo que es más fácil que aparezca ese 2. Entonces, aquí me queda el límite cuando x tiende a del seno de x menos a sobre 2 sobre x menos a. Y justamente este 2 que está multiplicando lo pongo a dividir. Y justamente este 2 lo pongo a dividir. Entonces aquí me queda coseno de x más a sobre 2. Seno de x más seno de a sobre x más a. Ya, listo. Entonces ahora sí ya tengo la forma que estaba buscando, ¿no? Esta misma expresión, el ángulo es igual al denominador y ambos tienden a cero en un determinado número. Separo dos límites solo por cuestiones de notación, ¿no? El límite cuando x tiende a del seno de x menos a sobre 2 sobre x menos a sobre 2 y L2, el resto que no había ningún problema. El límite cuando x tiende a del coseno de x más a sobre 2 por el seno de x más el seno de a sobre x más a. Listo. Hago un cambio de variable. Y como ya le di la forma, el cambio de variable no me tiene que requerir que piense más, o sea, que me ponga de nuevo a analizar. No, ya le di la forma. X menos a sobre 2 es igual a y. Si x tiende a, y va a tender a 0, porque le di la forma que estaba buscando. Esto es igual al límite cuando y tiende a 0 del seno de y sobre y esto es 1. Sabía que esto era 1, ¿no? Ya de antemano ya sabía que esto era 1. Este límite que está acá no me genera ningún problema eso. Solo evalúo coseno de a más a sobre 2 por el seno de a más el seno de a sobre a más a. Aquí me queda coseno de a. Aquí me queda 2 veces seno de a sobre 2a. Entonces aquí me queda seno de a sobre a. ¿Ya? Ahí está, ¿no? El un límite que le traté de dar la forma que conocía y el otro que simplemente tenía que evaluarlo, que sabía que no iba a tener problemas de eso. ¿Qué tengo que hacer con esos dos límites? Multiplicarlos. Los multiplico. El límite cuando x tiende a de f de x ha sido 1 por coseno de a, seno de a sobre a. Y esto ha sido coseno de a por el seno de a sobre a. Listo, chicos, hasta aquí. ¿Tiene alguien de ustedes alguna pregunta?
¿Puedes subir un momentito al límite 2, por favor? ¿Explicar o que copie? No solo quería copiar nomás la primera parte. Gracias. No se preocupe. Ya, a ver. Lo que les dije, eso de los ángulos es importante, sí, eso de los ángulos es importante. Ustedes deben decidir casi siempre, al denominador es al que tengo que darle la forma del ángulo. Porque es más fácil hacer operaciones externas, ¿no? Más fácil hacer operaciones externas. Sacar las cosas de los trigonométricos no es tan sencillo. No, es para nada sencillo. Ya. Ya he encontrado el límite. Ya he encontrado el límite. Ahora, al igual que el anterior problema, no me pedía analizar la continuidad en A, sino me dice determine cuánto debe ser A para que sí sea continua. Entonces yo escribo, supongo que sí es continua en X igual a A. Y como sí es continua en X igual a A, esta proposición es verdadera. Esa proposición es verdadera. F de A era 1 sobre 2A. El límite es coseno de A por el seno de A sobre A. Cancelo el A. 1/2 es igual al coseno de A por el seno de A. 1 es igual a 2 veces seno de A coseno de A. Esto es seno del ángulo doble. 1 es igual al seno de 2A. El seno se vuelve 1 cuando el ángulo es pi medios. 2A es igual a pi medios y A es pi cuartos. Y esa es la respuesta, ¿no? El valor que debe tomar A para que la función sea continua es pi cuartos. A debe ser pi cuartos para que F sea continua en reales. Y ahí termina el ejercicio, chicos. Ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya, a ver. Vamos a hacer otro ejercicio de unas trigonométricas para que entendamos más profundo eso de darle la forma, ¿no? Eso de darle la forma, porque esa es la parte compleja. Esa es la parte de análisis como tal, ¿no? El resto es muy mecánico, No sé si tienen alguna pregunta de esta parte de la conclusión. Algo de la resolución de la ecuación, quizá. Ya. A ver. Ya. Vamos a hacer esta. Coseno de pi medios de x. 1 menos raíz de x. El límite cuando x tiende a 1 del coseno de pi x sobre 2, 1 menos raíz de x. ¿Ya? Lo primero que hago es evaluar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer siempre es evaluar. Entonces evalúo coseno de pi medios de 0 y aquí me queda 0, ¿no? Me queda una determinación de la forma 0 sobre 0. Se presenta una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿ya? Les digo, a ver, la indeterminación viene de una trigonométrica y de un polinomio viene la indeterminación. ¿Dónde he visto yo las trigonométricas con polinomios? Las he visto aquí. El límite
cuando x tiende a 0. ¿Ya? Entonces digo, a ver, ahí la vi. Y con la tangente también, ¿no? Pero digo, a ver, pensemos un ratito. Tratar de conseguir esto, le veo difícil. Tratar de conseguir eso le veo bastante difícil, la verdad. Porque aquí debe aparecer un -1. Y no me es tan fácil aparecer un -1. Segundo, el denominador debe ser esto. Está medio complejo. Está medio complejo. Este seno aparentemente le veo un poquito más fácil. Aparentemente le veo un poquito más fácil. Aquí solo hay dos términos. Aquí hay tres. 1, 2, 3. Entonces, me voy por aquí. Vale la pena hacer ese análisis, ¿no? Ver, darme cuenta, a ver, aquí hay tres términos, aquí hay solo dos, aquí no tiene el 1, si hubiera tenido el 1, quizá. ¿Cuál es la operación que a ustedes, como les he dicho yo, como les dije en el anterior ejercicio, vamos a ir haciendo operaciones en orden de jerarquía, ¿no? Desde las operaciones que sean fáciles de ver hasta las más complejas. En este caso, utilizar identidades es complejo. ¿Cuál es la operación que ustedes harían que a ustedes les parece más fácil en este ejercicio? Más que fácil, la más evidente o la que estarían más familiarizados ustedes con hacer. ¿Qué harían ustedes? Racionalizar. Racionalizar, ¿no? Lo que se me viene a la mente es racionalizar. Entonces voy a racionalizar. El límite cuando x tiende a 1 del coseno de pi medios x, 1 menos raíz de x por 1 más raíz de x, 1 más raíz de x. Ya, racionalizamos. Me queda el límite cuando x tiende a 1 del coseno de pi medios x sobre 1 menos x por 1 más raíz de x. Y es claro y es evidente que aquí no hay problema, ¿no? Ese término ni me va ni me viene, la verdad. Ahora, digo, bueno, ya me quité el primer problema, que era la raíz. Lo siguiente, digo, a ver, si decidí utilizar esta porque yo solo tenía dos términos, 1 y 2, aquí tengo 3 y necesito un -1 y no es tan fácil ponerle el -1. Digo, bueno, ya tendría que ver cómo escribirle al seno como coseno, ¿no? Pues digo, a ver, voy a utilizar ya identidades. Ya lo más fácil que era fue la racionalizada. Ahora me toca buscar identidades. Entonces, digo, a ver, para que pueda utilizarle, aquí tiene que ser seno y aquí tengo coseno. Sin embargo, entre los senos y los cosenos se están desfasados pi medios. ¿Sí? Entre senos y cosenos están desfasados pi medios. Ustedes que son electrónicos, tiene bastante sentido el siguiente semestre que estudien. El voltaje es un seno, la corriente es un coseno y el voltaje y la corriente están desfasados pi medios, ¿no? Ahí se ve propiamente el desfase. ¿En dónde he visto eso yo? He visto en una identidad trigonométrica. Y he visto algunas. Por ejemplo, el seno de un ángulo teta menos pi medios, ¿sí? Es el ángulo teta menos pi medios. Esto es igual al seno de teta coseno de pi medios menos coseno de teta seno de pi medios. Obviamente esto es 0 y el seno de teta menos pi medios es igual a menos coseno de teta. Entonces digo, a ver, en lugar de yo escribir coseno de mi ángulo, que es pi medios x, en lugar de escribir coseno de mi ángulo, que es pi medio x, yo puedo escribir menos seno del ángulo
menos pi medios. No es tan fácil verle, sin embargo, yo decidí utilizar la identidad de seno sobre el ángulo. Entonces, al coseno debo volverlo seno. Sí puedo hacerlo. El coseno del ángulo ha sido menos seno del ángulo menos pi medios. Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Inge, no entendí la identidad, ¿cómo, qué pasó ahí en la igualdad, en la segunda línea de la identidad? A ver, el coseno de pi medios es 0, ¿no? Entonces, o sea, básicamente queda algo así. Seno de teta por el coseno de pi medios, que es 0, menos coseno de teta por el seno de pi medios, que es 1. Esto se hace 0 y solo me queda menos coseno de teta. Ahora, Ya, gracias. ya. Entonces, ya el coseno ya le pude ver como seno, ¿no? Entonces, sigo en mi ejercicio. El límite, cuando x tiende a 1, ¿de qué? Entonces, en lugar de escribir coseno de pi medios x, escribo menos seno de pi medios x menos pi medios. Todo esto sobre 1 menos x por 1 más raíz de x. ¿Ya? Ahora digo, a ver, el ángulo sigue tendiendo a 0, ¿no? El ángulo sigue tendiendo a 0. Cuando x toma el valor de 1, pues esto es 0. Y esto también es 0. Digo, ¿ya? Sí, sigue dándose 0 contra 0. Y se da lo que les dije hace un momento. Tengo una expresión, si tengo una expresión, tengo un ángulo que está tendiendo a 0 y un denominador que también está tendiendo a 0. Yo debo tratar de ver, qué es más fácil. Sí, hacer que el ángulo se exprese como el denominador o el denominador se exprese como el ángulo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que intento dar. El límite cuando x tiende a 1, menos seno. Aquí pi medios de x menos pi medios voy a sacar de factor común pi medios. Saco de factor común pi medios. Me queda x menos 1 sobre 1 menos x por 1 más raíz de x. Y ya le comienzo a ver que ya está un poquito más fácil, ¿no? Ya le comienzo a ver que está un poquito más fácil. Aquí tengo x menos 1, aquí tengo 1 menos x. Si saco un factor común menos 1, se hace fácil. Ya les tengo iguales casi. Voy a sacar un factor común menos 1 y voy a sacarle aquí. Voy a escribirle de otro color, ¿no? Para que le vean. Menos, voy a sacar de factor común menos pi medios. Si saco de factor común menos pi medios, aquí me queda 1 menos x. ¿Ya? Ahora, yo conozco que seno de menos teta es menos seno de teta, porque la función es impar. Entonces, este menos sí lo puedo quitar. Sí lo puedo quitar. Seno de menos un ángulo es menos del seno del ángulo. Con esto me quedará el límite cuando x tiende a 1 de este menos que venía de la identidad y este menos que viene de aquí se hace más. Entonces me queda el seno de pi medios 1 menos x, de pi medios 1 menos x, de pi medios 1 menos x, sobre 1 menos x por 1 más raíz de x. Eso porque quise sacarle al menos de ahí. Tranquilamente puedo sacarle al menos acá. Tranquilamente puedo sacarle al menos acá. ¿Sí? Tranquilamente puedo hacerlo. Quise trabajar con la identidad. Tranquilamente puedo sacarle al menos abajo.
¿Tienen hasta este punto, chicos, alguna pregunta? Tranquilamente podían sacar factor común menos aquí y les hubiera quedado menos x menos 1 y con este menos se cancelaba y quedaba más, ¿no? O sea, tranquilamente podían hacerle eso, no hay ningún problema. Yo quise sacarle a la trigonométrica. Ahora, aquí pensamos, aquí es lo que pensamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Quitarle a este pi medios del seno o ponerle a un pi medios en el denominador? ¿Qué es más fácil? ¿Quitarle al pi medios del seno o ponerle a un pi medios en el denominador? ¿Qué creen que es más fácil? Ponerle. Ponerle el del denominador, no, ponerle. Entonces, le escribimos. Por pi medios. Y como le estoy multiplicando, tengo que dividirle para no afectarle. 2 sobre pi. ¿Ya? 2 sobre pi. Esto se vuelve el límite cuando x tiende a 1 del seno de pi medios 1 menos x sobre pi medios 1 menos x por 1 más raíz de x. Y este pi medios, que está escrito con celeste, sale del límite, ¿no? Sale del límite. Y este 2 sobre pi, perdón, sale del límite y lo hace como pi medios. Estoy aplicando extremos con extremos, medios con medios y sale pi medios, ¿no? Y ahora sí, ya tengo los límites que conozco. L1, el límite cuando x tiende a 1 del seno de pi medios 1 menos x sobre pi medios 1 menos x. Esto. Perdón. Y L2, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 más la raíz de x. El primer límite L1 ya sé que la respuesta va a ser 1, ¿no? Ya sé que esto va a ser 1. Simplemente por el cambio de variable lo voy a escribir. Cambio de variable. Pi medios 1 menos x, esto es y. X puede tender a cualquier valor al que haya sido. Y y siempre va a tender a 0 porque le busqué darle esa forma. L1 ha sido igual al límite cuando y tiende a 0 del seno de y sobre y esto ha sido 1. ¿Ya? Y pues en L2 no había ningún problema. 1 más la raíz de 1, pues L2 de 2. L2 de 2. ¿Ya? ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Sí. Dígame. No me quedó muy claro por qué le sacó a pi medios del límite. ¿Podría repetir, por favor? A ver, esto es un número, no está afectando ese número. O usted me está preguntando por qué 2 sobre pi sale como pi medios. Ajá. Ya, a ver. A ver. Yo aquí tenía una expresión p de x, ¿no? Por 2 sobre pi. Si yo hago extremos con extremos, medios con medios, me queda pi sobre p de x por 2. Entonces, por eso sale pi medios. Yo estuve haciendo esto, una expresión por 2 sobre pi, pero este 2 sobre pi está en el denominador. Entonces, si yo hago extremos con extremos, medios con medios, aquí me queda pi 2 p de x. Y el número es al que le saco, porque ese es un número. Lo saco fuera del límite. No sé si ahí quedó más claro. Sí. Ya. Entonces, el límite que estaba buscando, el límite cuando x tiende a 1 era, ¿no? Sí, de f de x ha sido igual a este pi medios por
un límite que fue 1 por el otro límite que fue 2. Y la respuesta es pi. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Y ahí termina el problema. Complejo el darme cuenta de lo que les dije, ¿no? Súper complejo el darme cuenta de lo que les dije, ¿no? Les voy a hacer otro problema en los cuales no es tan difícil, el ponerle al término. En los cuales no es tan difícil el ponerle al término. No sé si chicos tienen alguna pregunta sobre esto. Ustedes deben decidir, no, ustedes deben decidir. No le probé, no le realicé. ¿Qué hubiera pasado si me iba con esta identidad? ¿Qué hubiera pasado si trataba de escribirle así? No lo sé. Simplemente yo me fijé diciendo, bueno, aquí tengo 2 términos, aquí tengo 3. Es mejor trabajar con el que tiene 2. Ahora, este coseno sí le puedo transformar en ese seno, pues, utilizando esta identidad. Y de ahí seguir viendo, ¿no? Y de ahí seguir viendo. Listo, chicos. Hagamos otro problema. Ya. Por ejemplo, tangente de pi x sobre x más 2. ¿Ya? El límite cuando x tiende a menos 2 de la tangente de pi x sobre x más 2. Lo primero que hago de igual manera es evaluar, ¿no? Y resulta que esto es 0 sobre 0. Se presenta una indeterminación. De la forma 0 sobre 0. Ya. Ahora yo digo, a ver, hay un teorema, le involucraba la tangente, aquí vale la pena escribirlo, que me dice el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x, pues esto también es 1. Y básicamente la forma generalizada sería f de x cuando tiende a 0 de la tangente de f de x sobre f de x. Y esto es 1. Entonces digo, muy bien. Si logro darle esa forma, ya lo tengo. Y aquí, por ejemplo, a ver, esto no puedo factorar, eso queda igualito. Eso queda igualito. Pero la función tangente es una función periódica. La función tangente es una función periódica de periodo Kpi. Más Kpi. Sí, la función tangente es una función periódica de periodo Kpi. O sea, tangente de un ángulo θ es igual a la tangente de ese mismo ángulo más Kpi. Siendo este K cualquier número entero. Si K vale 0, me queda igualito. Si K vale 1, me queda pi. Si K vale 2, me queda 2pi. Bajo esa idea, yo digo que este K le voy a poner que sea 2pi. Porque aquí tengo 2, ¿no? Le pongo que es 2pi. Luego, yo digo, bueno, esto es el límite. Cuando x tiende a menos 2 de la tangente, saco de factor común pi y me queda x más 2 sobre x más 2. Y ahí sí ya es súper fácil, ¿no? Ahí sí ya es súper fácil. Le multiplico por pi y le divido para pi. Ahí está. Aquí me queda pi, el límite, cuando x tiende a menos 2 de la tangente de pi por x más 2 sobre pi por x más 2. Y hago un cambio de variable
y termina el problema, ¿no? Y hago un cambio de variable y termina el problema. Entonces, miren, por ejemplo, en este ejercicio recurrí no a una identidad, sino recurrí a una característica de la función tangente, que es periódica. Ahora, el ver eso, que tenía que hacer eso, sí requiere haber estudiado algunas cosas, ¿no? Sí requiere haber estudiado algunas cosas. No, como les había dicho, no es que vamos a ser expertos en límites, no es que, por ejemplo, van a pasar este curso de cálculo y ustedes ya el siguiente semestre van a ir a trabajar en esos preuniversitarios o en esas tutorías y decir, bueno, ya se enseñan clases de cálculo, profesores politécnicos garantizados, no va al caso, ¿no? Con práctica, haciendo bastantes ejercicios es que uno comienza a verles a los problemas, a darse cuenta, ¿no? Eso sí, les digo que es con mucha práctica haciendo ejercicios. El ejercicio se lo ve fácil, pero tratando de utilizar eso, ¿no? Que se les ocurra el rato del examen, esa es la parte fregada. Yo les sugiero, o sea, que como les digo, vamos viendo por operaciones que son fáciles, ¿sí? Vamos tratando de hacer por operaciones que yo considero que son fáciles. Que saco factor común, que factoro, que racionalizo, y ya cuando ya no llego a nada, ya intento meterme a identidades trigonométricas, a ver las formas. Eso, chicos, por ejemplo, ¿dónde está? Por ejemplo, miren, en este problema. Me queda 0 sobre 0, ¿no? Me queda 0 sobre 0. Pero al denominador le puedo factorar. Entonces me queda seno de x menos 2 sobre x menos 2 por x más 4. Y esto es 1. Por ejemplo, ¿dónde están otros ejercicios? Por ejemplo, miren este problema. Tuviera que multiplicarle por raíz de x sobre raíz de x para que ya comprenda que ya me quede así. Aquí, por ejemplo, tuviera que multiplicarle por 3 y dividirle para 3, para que ya me quede así. Eso, chicos. A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, a ver, chicos. Hoy en la tarde les pretendo enviar unos archivos con las soluciones de algunos ejercicios que estaban en las hojas. No les había enviado antes, les voy a enviar hoy. Para que repasen, miren ahí están resueltos algunos ejercicios de trigonométrica, están detallados, mírenles ahí, léanles, estudien con eso. También les enviaré un archivo de algunos límites qué mal nombre tienen que les dicen de tabla, ¿no? Que no me parece que es así, sino que deberían tener otros nombres, son de aproximaciones. Pero para que ustedes vayan viendo las formas que deberían encontrar en ciertos límites. O sea, si tienen uno al infinito, ¿qué forma tengo que darle? Entonces, ir buscando esas formas, presentarles las indeterminaciones para que ustedes vean qué cosa es indeterminado y sigan operando, ¿no? Como sugerencia para lo de sus pruebas, recuerden, analicen las indeterminaciones que se tienen, a ver si tengo una 0 sobre 0, ¿mediante qué? Si tengo mediante polinomios, factor. Si tengo infinito sobre infinito, a ver, ¿mediante de qué? Tengo polinomios, o tengo exponenciales, o tengo logarítmicas, y decir, bueno, a ver, si son polinomios, el que tiene el mayor índice es al que le debo sacar. Si el que tiene mayor índice es al que le debo sacar. Y algo que me preguntaron, no sé, pero una vez, justo ayer me escribieron, y decía un chico que acá le daba un problema en un ejercicio, ¿no? Les voy a indicar el problema, más que el problema, la idea que tenía el chico, y justamente le mencioné que ese es el problema cuando se saca de factor común a todo el término, ¿no?
Por ejemplo, si están viendo mi pantalla, sí, ya antes de que se acabe esto. Por ejemplo, creo que tenía algo así, 1 más x al cuadrado sobre 4x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hizo el chico? El chico sacó de factor común x al cuadrado. Entonces, le quedaba 1 más 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, 4 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Se cancela, se cancela. 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre 4 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Le evaluaba y le quedaba así. Entonces, para que no dé eso, como yo les digo, tienen que sacar el que es más grande para el numerador y el que es más grande para el denominador. Entonces, aquí queda x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado más 1. Aquí el más grande es x. 4 menos 1 sobre x. Se cancela, me queda x. 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre 4 menos 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito. Esto es 4. Es un cuarto, perdón. Esto es un cuarto. Estoy multiplicando un cuarto por una función que crece sin límite. El resultado es más infinito. Entonces, justamente eso le escribí ayer al chico que me preguntó, que justamente ese es el problema cuando se saca de factor común el más grande para todito. Y no es así. Porque cuando ustedes sacan el más grande para todito, en algún punto les puede dar un 0. Y en este caso les dio en la fracción, ¿no? Entonces, ahí ya no sabían qué hacer. Entonces, yo les sugiero que saquen factor común el más grande para el numerador, el más grande para el denominador. Algo más que les puedo sugerir en el examen que van a tener. Si tienen raíces, saquen el más grande del radical y que también al momento en que salga de la raíz sea una potencia entera, ¿no? Sea una potencia entera. Mucho cuidado con los valores absolutos también, mucho cuidado. Si están buscando en el más infinito, sale como más x. Y si están buscando en el menos infinito, sale como menos x. Eso también. Recuerden lo del crecimiento de las funciones, ¿no? O sea, la función que sea la que más rápido crece es la que define. En el caso de los polinomios, el polinomio con índice más grande, ese es el que rige a todo el límite. O sea, si tienen menos x a la 10, más x a la 9, x a la 8, x a la 7, más x a la 6, más todos los demás, el menos x a la 10 es el que rige todo. Y si tienen exponenciales y logarítmicas, la que tiene mayor base en la exponencial es la que más rápido crece. Entre e a la x y 5 a la x, crece más rápido 5 a la x. Entre e a la 2x y e a la x, e a la 2x, porque esa es más grande como base. Y en logaritmos, en cambio, mientras más alto sea la base, es más lenta en crecer, ¿no? O sea, entre logaritmo de x, logaritmo en base natural de x y logaritmo en base 6, es más lento el logaritmo en base 6, ¿no? Eso a que lo tengan en cuenta para que vayan ahorrándose algunos pasos, ¿no? Más que ahorrándose, vayan viendo algunos pasos. Listo, chicos. Voy a finalizar la grabación. Eso sería